¿Qué tal, compas? Saludos. Pues como les digo en el título, parece ser que pretenden remover del cargo de gobernador al baboso este de Rubiel Ávila Villegas. No es la primera nota que me encuentro en relación a esto, es un rumor muy fuerte. Y déjenme decirles algo, cuando en el Estado de México se habla de esto, hay que tener miedo. Estaba tratando de acordarme ahorita, de mala manera se me ocurrió en este momento ponerme a hacer ese recuento, lo tendría que haber hecho antes, acepto, pero hasta el sexenio del títere en el Estado de México no se había logrado completar un solo sexenio de gobierno desde hace muchísimo en el Estado de México, ¿eh? Había elecciones y siempre quitaban a los gobernadores. Eh, no sé, por ejemplo, Emilio Choaifet no no terminó Mario Ramón Beteta. Ay, es que son tantos, no me acuerdo ya ni siquiera de los nombres. Yo estaba allá en el Estado de México. No se vivía en el Estado de México un gobierno completo. Siempre los sexenios eran Alfredo del Mazo, también fue removido. Y siempre ponían a sus títeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Emilio Choaifet pusieron al güey este de César Octavio Camacho Quirós, que era un gatete del PRI, eso era, de un municipio pegadito a Toluca, no sé si era de San Miguel, pegadito a Metepec, creo que sí, pero pegadito allá a Metepec, pero era gente pues que se ganaba los favores de todas estas lacras, pues como, pues besándoles el culo, de otra forma, ¿no? Entonces que puede ser que sea cierto que vayan a quitar a Erubiel Ávila, ¿no? Puede ser que sea cierto. Les voy a leer esta nota para que vean las razones. Esto aparece en 24 horas, pero está en varios medios, ¿eh? Yo la tomé de aquí porque me parece buena, incluso la redacción de esta nota. Es de Salvador García Soto, dice así: cuando el secretario de Gobernación, Osorio Chong, declaró hace unos días que la presencia federal para rescatar al Estado de México de la violencia y la inseguridad era para todo el sexenio, lo decía literalmente. Hoy, en los más altos círculos del gobierno federal se analiza y se discute una solución drástica para la entidad mexiquense, un relevo en la gubernatura que dejaría a Erubiel Ávila Villegas para dar paso a un gobernador interino. Es parte del plan que se ha trazado en el rescate del Estado de donde es originario el actual grupo gobernante. La primera caída de un gobernador, aquí, de veras, aquí les va a narrar todo esto. La primera caída de un gobernador en la era de la presidencia de Enrique Peña Nieto se produciría en su tierra y con todos los requisitos legales del caso, el Congreso mexiquense aceptaría una petición de licencia definitiva de Erubiel Ávila y procedería de inmediato a nombrar a un gobernador sustituto con la mayoría priista que domina el Congreso mexiquense. En el análisis que se tiene del caso, tanto en Los Pinos como en Gobernación, ya se manejan dos posibles nombres para el relevo de gobernador, dos ratas iguales. Luis Miranda Nava, actual secretario de y el actual secretario de Gobernación, perdón, actual subsecretario de Gobernación, y Alfonso Navarrete Prida, que siempre ha estado metido en el grupo de élite del gobierno del Estado de México, fue procurador del Estado de México. Es una rata asquerosa este güey, que está actualmente como secretario del Trabajo y Previsión Social, los dos hombres de gran cercanía y confianza de Enrique Peña Nieto. Aunque en los últimos días arrecieron las versiones que afirman que el relevo podría producirse durante esta Semana Santa, fuentes de alto nivel en el gobierno federal aseguran que el tema está planteado y ha sido valorado ya tanto en las instancias federales como estatales, pero ni la decisión final ni la fecha se conocen todavía con exactitud. Apenas el 31 de marzo pasado, el gobierno federal lanzó el operativo Estado de Mex
con el envío de tropas del Ejército, la Marina y la Policía Federal para tratar de contener la ola de violencia, asesinatos y secuestros que se desataron desde hace varios meses en el territorio del Estado, aunque se dijo que las acciones federales se enfocarían principalmente en la zona oriente y norte del Estado conurbada con el DF. En la práctica, el operativo se ha extendido a otras regiones como el Valle de Toluca y el sur del Estado, que presentaban también altos niveles de inseguridad y se sumaron instituciones como la PGR y el propio CISEN. De tomarse la decisión de impulsar el relevo, Peña Nieto estaría retomando con su grupo el control del Estado de México tras haber impulsado la candidatura de Erubiel Ávila, que nunca fue parte de su grupo político y más bien se impuso como candidato del PRI en 2011 por su fuerza en las encuestas de popularidad y tras haber amenazado con irse como candidato de una alianza PAN-PRD, se acordarán de eso, ¿no? Si no le daban la nominación priista. Al agudizarse la ola de violencia e inseguridad en el Estado desde finales de 2012, el tema fue mal manejado por el gobernador, que se negaba a reconocer la realidad mientras las cifras de secuestros, extorsiones y los asesinatos violentos se disparaban en la entidad hasta colocarla como una de las más inseguras a nivel nacional. La ola de violencia en el Estado es temporal y atípica, decía el gobernador ante la presión de la opinión pública, en una desafortunada declaración que para muchos le puede costar la gubernatura. Pues claro que sí, temporal, dice. El problema fue que el desgaste político traspasó el ámbito del Estado de México y el incremento de la narcoviolencia y la inseguridad con la presencia de los grupos como los Caballeros Templarios, que llegaron desde Michoacán y Guerrero, comenzó a golpear directamente la imagen presidencial y a reflejarse en resultados negativos en las encuestas en Los Pinos. La presión del grupo político de Peña fue en aumento hasta llegar a plantearse abiertamente la necesidad de un relevo en la gubernatura. Las fuentes consultadas dicen que no hay una decisión definitiva ni fecha determinada, pero todo indica que las horas de Erubiel Ávila en el Palacio de Gobierno de Toluca están contadas. Esto me suena como una realidad muy cercana. Esto va a pasar en el Estado de México. Les repito, están muy acostumbrados a hacerlo. Es que cuando menos fíjense, antes del títere que terminó completa su periodo de gobierno, antes de él, 4 o 5 gobernadores, estamos hablando de muchos años, o sea, a lo mejor 30 años, no pudieron terminar su sexenio en el Estado de México, siempre los quitaban. El Estado de México siempre a mitad de sexenio era sustituido el gobernador, siempre, siempre, siempre. Así es que están bien acostumbrados a hacerlos allá. Había incluso mucho enojo en la gente, pero muchos decían, bueno, ¿y para qué mierda nos llevan a votar? Si de todas maneras a mitad del sexenio o en unos 2 años van a quitar al gobernador, no los dejaban terminar. O sea, repito, por ejemplo, a Emilio Choaifet, al puerco pues se lo llevaron, ¿no? Se fue como parte del equipo de Cedillo. Y Alfredo del Mazo también, y entró, fíjense, ya me estoy acordando, entró Alfredo Baranda. Luego estuvo Mario Ramón Beteta. Puta, es que fueron tantos y todos los cambiaban. Entonces es una posibilidad muy, muy, muy fuerte que pudieran quitar a este güey. Es solo por comentarlo y para que sepan cómo juegan sus cartas, es controlar el Estado de México, que tenga el dominio aún mayor, porque esto que dice la nota es muy interesante. Erubiel Ávila sí amenazó al PRI, porque no le querían dar la candidatura, con irse de candidato en una alianza PRD-PAN. Y pues se la dieron, porque si había un operador político fuerte en el Estado de México antes de la elección donde el güey ganó a punta de billetes y compra de votos, era precisamente Erubiel Ávila. O sea, movía un chinguísimo de gente. Entonces la amenaza le supo al PRI como, cabrón, esto sí nos puede provocar problemas, y le dieron la candidatura, pero de que sean compis él y el títere, jamás lo han sido. Así como que muy amigos no son. Pues esto también es el reflejo de lo que está pasando en el Estado de México. Ellos dicen que no pasa nada, que todo está muy bien, pero que quieran remover al gobernador
del estado más poblado y el de la economía más fuerte del país, pues quiere decir que de verdad sí hay problemas muy serios en el centro del país. El Estado de México y el Distrito Federal están convertidos en un infierno pequeño, ¿eh? Y nadie lo quiere aceptar. Ya vieron lo que pasó en estos últimos días o todo lo que ha ocurrido en el Distrito Federal también. El área conurbada al Distrito Federal, los municipios conurbados del Estado de México son peligrosísimos. Es peor que algún municipio de la frontera con Estados Unidos. Así están las cosas en el Estado de México. Pero bueno, regreso para hacer un último video de varios temas y una pregunta que voy a lanzar al aire. Ahorita regreso, uno más.